les decía, ¿verdad? Vamos a estar hablando de lo que es los salvos hacen la voluntad de Dios. Amén. Y ahí en Mateo 7:21 dice, ¿verdad? 7:21 dice: no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre no echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declaré: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Imagínate este versículo, ¿verdad? Los pone en qué pensar, porque dice, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, no todo el que le diga, ¿verdad? Señor, Señor, aquí estamos, Señor esto, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuánto tú estás haciendo la voluntad? En realidad te has preguntado: Señor, ¿en realidad estoy haciendo tu voluntad, lo que tú me mandas a hacer? Entonces créame de que a mí, ¿verdad? Este tema me confrontó, me sentí confrontada en el punto donde yo, ¿verdad? Yo le digo a Dios: Señor, en realidad estamos haciendo tu voluntad. Entonces, porque dice, ¿verdad? Dice: y muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos? Como, ¿verdad? No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Imagínate, ¿verdad? Y aquí vamos a estar viendo qué es la voluntad. Es la capacidad para ponerse en un objetivo correcto y luchar hasta alcanzarlo, ir a alcanzar aquello, ¿verdad? Eso es la voluntad. Imagínate, la voluntad es la capacidad para ponerse en un objetivo. O sea, cuando tú, por ejemplo, ¿verdad? Cuando tú estás estudiando, yo me ponía así, ¿verdad? Cuando uno está estudiando, uno tiene un objetivo en alcanzar, en hacer, ¿verdad? En terminar la carrera, en terminar los estudios, en graduarte, en decir, un día, además cuando ves fotos, ¿verdad? De graduaciones y todo eso, y tú estás estudiando. A mí me pasó, ¿verdad? Cuando yo veía con los diplomas, cuando veía con la cosa esa que se pone, ¿verdad? Entonces yo decía, un día yo me voy a poner eso. Entonces, y mi objetivo era alcanzar eso, ¿verdad? Entonces lo mismo, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Dice que hacer la voluntad es la capacidad para poner un objetivo correcto, luchar hasta ir alcanzándolo. Imagínate. Entonces hacer la voluntad de Dios es que nosotros tenemos que estar dispuestos, entonces a hacer lo correcto. El objetivo, ¿cuál es el objetivo? Llegar a la meta final, llegar a la salvación, llegar cuando Cristo venga, o Él te llame tú a la presencia, ¿verdad? Entonces dile tú, no, estoy listo, estoy más que preparado para irme. ¿Por qué? Porque tú sabes que has hecho la voluntad de Dios, ¿verdad? Jesús dice aquí, enseña que el cumplimiento de la voluntad de su Padre Celestial era una condición para entrar en el reino de los cielos. Imagínate, ¿verdad? Lo que Jesús enseñaba. Dice que Jesús enseña que el cumplimiento de la voluntad de su Padre Celestial era una condición para entrar en el reino de los cielos. Sin embargo, eso no significa que haya que ganar o merecerse la salvación mediante las obras o los esfuerzos humanos. Esto es cierto por las razones siguientes. Entonces vamos a ver, ¿verdad? Algunas razones por las cuales nosotros, ¿verdad? Tenemos que luchar, ¿verdad? Tenemos que esforzarlo hasta alcanzar la voluntad de Dios, ¿verdad? Y más que todo preguntarle a Dios en oración: Señor, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Y qué es hacer tu voluntad?
que cómo yo puedo alcanzar a hacer tu voluntad, ¿verdad? Si estás en una asignación, si le estás sirviendo a Dios, decirle, Señor, esta es tu voluntad, hasta aquí tú me quieres llevar o hasta dónde tú me quieres llevar. Entonces, para que en aquel día los enfrentemos, ¿verdad? Estemos frente a Cristo, estemos frente al tribunal, ¿verdad? No digamos, no, pues tú no hiciste lo que yo te puse que hiciera, tú no hiciste mi voluntad, tú te desenfocaste en hacer la voluntad, ¿verdad? Entonces, por eso, ¿verdad? Es muy importante, ¿verdad? Que seamos guiados por el Espíritu Santo y no por la fuerza, ¿verdad?, humana de nosotros mismos, sino por la voluntad y la fuerza de Dios, que solamente Él es el único, ¿verdad?, que los puede dar. Entonces, ¿verdad? Te lo voy a volver a decir, dice, Jesús enseña que el cumplimiento de la voluntad de su Padre Celestial era una condición para entrar en el reino de los cielos. Sin embargo, eso no significa que haya que ganar o merecer la salvación mediante las obras. Muchos dicen, ¿verdad? No, pues para ser, yo soy salvo, yo soy de buen corazón. Dice, mira, si yo me encuentro con un de los de la calle, de los que andan ahí en la calle, ¿verdad?, diligente, ¿verdad?, de los que andan ahí, dice, no, pues yo le siembro esto, yo le doy comida, mira que si esta persona me pide este favor, yo lo hago, mira que yo soy buena persona. Entonces eso no implica nada. Tú puedes hacer eso no quiere decir de que tú vas a heredar el cielo o vas a entrar al reino de los cielos, sino que todos aquellos que hacen la voluntad de Dios, o como dice el versículo, ¿verdad?, donde dice, muchos me dirán aquel día, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces, y si tú ves hoy en día en las redes sociales, si tú te metes ahí a poner predicaciones, hay muchos de que salen ahí haciendo milagros, pero en realidad estos nombres estarán escritos en el libro de la vida. En realidad estos hombres están haciendo la voluntad de Dios, o nomás solo es como escuchaba una prédica, un testimonio, no me recuerdo ya tiempo, donde decía ¿sabes por qué Dios usa a estos hombres? ¿Sabes por qué Dios permite que estos hombres usa de la manera que los usan? Que ellos no están haciendo la voluntad de Dios, porque muchos estamos sentados, muchos de los que Dios ha llamado y que Dios quiere usar estamos sentados, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces, por eso es que muchas veces decimos, pero mira a Dios cómo usa pero mira cómo anda, es tremendo sinvergüenza, anda en el pecado, anda en esto. ¿Por qué? Porque hay mucha necesidad de obreros aprobados de parte del Señor, ¿verdad? Entonces, pero pues como dice aquí el versículo, ellos pueden echar demonios, pueden hacer milagros, entonces pueden profetizar en el nombre de Jesús, pero dice, entonces les declararé, nunca los conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Imagínate. Entonces, ¿verdad? Este versículo, créanme que a mí este versículo me confrontó si en realidad estamos haciendo la voluntad de Dios, lo que Dios los ha mandado a hacer. ¿Por qué Dios te trajo de tu país? Muchas veces no comprendemos, le tenemos que preguntarle a Dios, decirle a Dios, Señor, ¿por qué tú me trajiste de mi país? Y aquí yo te conocí, yo aquí me afirmé. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Quieres que yo haga la voluntad tuya? Porque imagínate, muchos, ¿verdad? Sí conocimos al Señor en nuestros países, pero no lo conocimos de la manera que lo hemos conocido aquí, ¿verdad? Hay muchos, ¿verdad?, de que vienen con costumbres, se puede decir, raras, ¿verdad? Entonces yo, por ejemplo, sí, yo lo conocí a él allá, pues allá en mi país, pues
lo conocí, pero donde a mí se me presentó Dios, quién es Dios, Dios es mi Padre, que Jesús murió en la cruz por mí, donde yo conocí la presencia de Dios, donde yo conocí ese Dios que restaura, ese Dios que hace milagros, fue en este país, fue en casa de Dios el Todopoderoso. Entonces, donde yo pude experimentar ese amor que Dios tiene para nosotros. Entonces yo sí le digo a Dios, Dios, mira, tú me trajiste de aquel pueblo, le digo yo, de aquella ciudad, le digo yo, tú me trajiste de allá, de donde yo soy, le digo yo. Yo me pongo, yo me imagino, ¿verdad? Yo, de muchas muchachas, ¿verdad? Que hay ahí, de mucha gente que hay ahí, ¿verdad? Dios te escoge a ti de ese pueblo, de esa ciudad, ¿verdad? Y te trae para una iglesia, te trae para un país, ¿verdad? Donde tú lo conoces, experimentas ese amor de Él, experimentas milagros, porque para Dios usarte primero te tiene que arrancar, ¿verdad? Te tiene que quitar aquello que no le agrada a Él. Si tú vienes con malas actitudes, si tú te vienes con malas cosas, costumbres, ¿verdad? De allá Dios te las arranca e implanta de Él en ti. Entonces, ¿verdad? Y yo le preguntaba a Dios, Señor, me sorprendo, le oigo de ti, porque yo me recuerdo una vez de que yo estaba orando, ¿verdad? Yo, casi no iba allá a la iglesia, pero pues sí, ¿verdad? Uno sabe que uno tiene que orarle a Dios. Entonces yo me recuerdo, yo nunca había sentido la presencia de Dios. Yo me recuerdo de que yo estaba en mi cuarto y yo me hinqué, ¿verdad? Entonces, y yo empecé a orarle al Señor, pero esa oración que sale de tu corazón, yo me recuerdo que fue la única oración que yo hice allá. Entonces, y esa oración salía de mi corazón y yo le decía a Dios, porque ya mi esposo me había dicho que me iba a mandar que los iba a mandar a traer, ¿verdad? Que me iba a mandar a traer. Entonces yo me recuerdo, ¿verdad? Que yo le digo yo a Dios, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Tú quieres que yo me vaya para ese país donde yo no conozco a nadie allá? Entonces, mira, Señor, yo no estoy yendo, ¿verdad? Yo sí fue sincera con Dios, ¿verdad? Yo no es que tenga una vida de estar yendo todos los días o cada vez que hay servicio, culto allá en la iglesia, pero también yo no quiero que mis niños se aparten. Yo no me quiero apartar de tus caminos. Entonces, y le digo, llévame a una iglesia donde en realidad se sienta tu presencia. Fue mi oración más sincera que yo le hice a Dios allá. Entonces llévame a una iglesia donde se pueda sentir tu presencia, donde yo haga tu voluntad, Señor, donde tú me prepares. Entonces, y empecé a orarle así al Señor, y yo pude sentir, ¿verdad?, como una presencia vino en mí. Yo empecé a llorar. Fue la primera vez que yo pude sentir la presencia de Dios, donde yo empecé a llorar y a llorar, y yo sentí bonito, ¿verdad? Entonces el siguiente día lo quise volver a hacer, pero ya no sé por qué, pero ya no me sucedió lo mismo. Entonces al poco tiempo, ¿verdad? Ya yo me vengo para acá y todo eso, y venimos a la iglesia, ¿verdad? Entonces donde yo, my God, la palabra de ese día que predicaron a mí me impactó mucho, mi corazón me gustó, la presencia, la administración. Entonces y hoy estamos donde estamos con mi esposo, ¿verdad? Pero por lo mismo, ¿verdad? Porque uno, ¿verdad?, es sincero con Dios, ¿verdad? Y yo le dije a Dios, Señor, en realidad estamos haciendo tu voluntad, lo que tú quieres que nosotros estemos haciendo. Entonces, ¿verdad? Porque imagínate, va a ser triste de tener la gloria que tenemos en casa de Dios. Entonces, tener esta gloria, tener esa presencia que tú en cada servicio tú te llenas, en cada servicio Dios te habla. Imagínate que el día de mañana tú te presentes ante Dios y que Dios te use de la manera que te usa, que tú profetices, que tú hagas milagro, de que las personas salgan edificados cuando tú pones tu mano, cuando tú le sueltas una palabra, pero que en aquel día el Señor te diga, nunca te conocí, apartado de mí, porque no estamos haciendo la voluntad de Dios, porque andamos en pecado, porque andamos haciendo esto, ¿verdad? Entonces, o sea, eso es, ¿verdad?, que tenemos que hacer la voluntad de nuestro Padre. Todo aquel, dice, que me dice Señor, Señor, entrará no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre
que está en los cielos. Imagínate, el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Estamos haciendo nosotros la voluntad de nuestro Padre? Tenemos que ponerlos a pensar, ¿verdad? Que si nosotros estamos, ¿verdad?, siguiendo los pasos que Jesús, ¿verdad?, siguió en hacer la voluntad. Imagínate, tenemos el vivo ejemplo de Jesús. Cómo Jesús siendo rico, cómo Jesús teniendo todo, cómo Jesús estando allá en el cielo, ante el trono de la gracia, ante el trono de la presencia, ¿verdad? Rodeado de ángeles, vestido, él estaba vestido, ¿verdad?, con esa vestidura blanca, como él, ¿verdad?, se despojó de todo y vino aquí a la tierra para hacer la voluntad de Dios, para hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Entonces imagínate cómo él, ¿verdad?, como dice la alabanza, siendo él tan rico, se hizo pobre. Él bien podría haber nacido en una gran cuna de oro. Pero imagínate a dónde él vino a nacer, en un pesebre, donde nacen los animales. Entonces, porque él quería demostrar la humildad que había en él. Porque él quería mostrar, ¿verdad?, que él venía a hacer la voluntad de Dios, no la voluntad de él, porque tal vez la voluntad de él hubiera sido otra cosa, ¿verdad? Pero él quería hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de su Padre que lo había enviado. Entonces mira muchas veces, ¿verdad?, a nosotros no nomás solo porque nos dicen, no, pues tú naciste allá en el cantón, pero naciste tal vez en un hospital, en una cama, en tu casa, ¿verdad? En qué sé yo dónde tú naciste. Entonces, y a veces tú te sientes, ni quieres decir de dónde eres, de qué país eres. Entonces, porque te da vergüenza. Imagínate Jesús, el que todos sabemos de dónde él nació en un pesebre. Él siendo rico, se hizo pobre. Imagínate, ¿verdad? Entonces los tenemos que poner a pensar todo eso. Qué humildad hay en tu corazón. Y qué humildad hay en realidad. Está esa humildad para hacer la voluntad de Dios, para despojarte de todo. Muchas veces los vanagloriamos, como dicen, ¿verdad? Ay, que yo tengo esto, que yo tengo lo otro, que no. No, entonces a Dios no le agrada eso. A Dios, tú lo vas a agradar a Dios haciendo la voluntad de Él. Así tú lo vas a agradar a Dios. No trayendo el mejor teléfono, no trayendo el mejor carro. Eso no es malo, porque tampoco es malo, porque pues si Dios te bendice, ¿verdad? Porque no, ¿verdad? Andar lo que Dios te bendice, pero primeramente tenemos que hacer la voluntad de Dios. Primeramente tenemos, ¿verdad?, que decirle a Dios, Señor, ayúdalos a hacer tu voluntad, ¿verdad? Para que en aquel día no lo diga, ¿verdad? Como dice aquí este versículo a mí me impacta mucho, ¿verdad? Donde dice, entonces les declararé, nunca los conocí, apartado de mí, hacedor de maldad. Imagínate que Dios los diga en ese día, apartado de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Pero nosotros le vamos a Señor, pero mira, Señor, tuve este grupo discipulando, Señor. Mira, Señor, de que fui maestra, Señor, de los niños, Señor, implanté palabra a los niños, Señor. Mira, Señor, que fui diácono de tu iglesia, Señor. Mira, Señor, estuve sirviendo en los parqueaderos, Señor. Mira, Señor, fui esto, fui lo otro, Señor. Mira, porque yo declaré una palabra, Señor, esta familia fue salva, Señor. Pero el Señor te va a decir, no te conozco, apartado de mí. Y ahí ya no va a haber marcha atrás. Ahí ya no va a haber, de que no. Ahí ya va a ser, ¿verdad? Porque ahorita tenemos un abogado que los defiende. En aquel día no, Él los va a juzgar. ¿Qué es lo que nosotros hayamos hecho? Si hemos hecho la voluntad de Dios o no hemos hecho la voluntad de Dios, de nuestro Padre que está en los cielos, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Y aquí dice, ¿verdad? Dice, Jesús enseña que el cumplimiento de la voluntad de su Padre Celestial era una condición para entrar en el reino de los cielos. Sin embargo, eso no significa que haya que ganar o merecer la salvación mediante las obras o los esfuerzos humanos. Esto es cierto por la
esto es cierto por las siguientes, ¿verdad?, razones. La primera, ¿verdad?, dice, se recibe el perdón de Dios mediante la fe y el arrepentimiento, ¿verdad? Hechos posibles por la gracia y la muerte de Cristo. Imagínate tú así, ¿verdad? Obtienes la salvación, así obtienes tú hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Recibes el perdón de Dios mediante la fe y el arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, donde tú, ¿verdad?, experimentas eso, ¿verdad? Donde tú, ¿verdad?, llegas y hablas con Dios, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Y podemos ver un ejemplo vivo, ¿verdad? Como este hombre siendo perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Como este hombre, ¿verdad? Mataba, o sea, estaba ahí para dar muerte a los creyentes, ¿verdad? Estuvo ahí cuando Esteban murió, él participó en eso, ¿verdad? Entonces tenemos, ¿verdad?, el ejemplo del perdón que Pablo recibió, ¿verdad? Entonces cuando tuvo esa experiencia con Jesús, Pablo, bueno, antes de convertirse era Saulo, ¿verdad? Pero él recibió el perdón. Imagínate, no solo recibió el perdón, sino que también recibió su ministerio. Cuando él, ¿verdad?, dijo, no, pues, ¿qué quieres que yo haga? Cuando Jesús se le presentó, ¿verdad?, en aquel día, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? O sea, Dios está más interesado en nosotros, Dios está interesado en nosotros. Así como este hombre tuvo esta experiencia, ¿verdad?, con Jesús. Entonces ella le dijo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Entonces, ¿verdad? Así Dios los está diciendo a nosotros cuando nosotros tenemos una experiencia con Jesús, ¿verdad? Él los está diciendo, hey, yo quiero que tú te pongas pilas, ¿verdad?, en hacer mi voluntad, porque este hombre no esperó tiempo. Él dice de que él quedó ciego, luego lo llevaron y luego hubo una voz que le habló que iba a llegar un hombre a orar por él, llamado Ananías. Entonces, y que también a este hombre Dios le habló y fue y oró por él. Entonces, inmediatamente este hombre empezó a accionar, a hacer la voluntad de Dios. Entonces, a decirle a Señor, pero si tú me perdonaste, si tú me trajiste la salvación, si tú me entregaste mi ministerio, yo voy a hacer tu voluntad. Y vemos cómo este hombre inmediatamente empezó a ejercer su ministerio. Este hombre no perdió tiempo. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro con Dios. Con Cristo. Jesús se le presentó. A Jesús se te ha presentado muchas veces a ti. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Te vas a quedar siempre, no, pues la verdad de que yo no sirvo, la verdad de que yo ni puedo hablar. O sea, Dios no está llamando gente preparada. Dios llama para preparar. Dios llama para preparar. Entonces, nomás solo es que tú te dispongas, que tú llegues delante de Él y le digas, Señor, haz la voluntad. Haz la voluntad que tú quieres. Yo quiero hacer tu voluntad. Entonces, ¿verdad? Entonces yo te dejo con esta palabra. Espero que haya sido de mucha bendición para tu vida. Créeme de que tenemos que hacer la voluntad de Dios. Si tú eres salvo, si tú estás seguro de tu salvación, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer la voluntad de Dios, ir predicar. Mira, allá afuera hay mucha necesidad. Matrimonios se están destruyendo, muchachos jóvenes se están destruyendo, se están yendo a una condenación. Hay mucha gente con necesidad en las calles, en los puentes, donde están necesitando de que nosotros hagamos la voluntad de Dios, donde vayamos, sembremos una palabra. Tal vez tú no puedes ayudar con dinero, tal vez tú no puedes ayudar con material, pero sí sembrándole una palabra, haciendo una oración por esa persona. Entonces ya no lo detengamos a hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces yo te dejo con esta palabra. Espero que haya sido de mucha, pero mucha bendición para tu vida. Que tengas una feliz tarde.